Pequeños cambios, grandes resultados. Algunos pequeños cambios en nuestro día a día son capaces de generar un efecto cascada que altera toda nuestra vida. Honestamente, no sabía que esto sería posible, ya que vivía en una rutina hasta hace poco tiempo, en la que básicamente solo consumía alcohol todos los fines de semana, hasta embriagarme por completo. Fumaba una cajetilla de cigarrillos al día y no comía nada saludable. Básicamente vivía de alimentos ultraprocesados y enlatados, lo cual probablemente afectaba el funcionamiento adecuado de mi cerebro, y en consecuencia no tenía los sustratos necesarios para tener un buen funcionamiento cerebral. Obviamente, esto resultaba en disfunciones diarias. Después de todo, si tu cerebro no funciona adecuadamente debido a un exceso de sedentarismo y una alimentación extremadamente pobre, se genera una desmotivación abrumadora, creando un ciclo de retroalimentación positiva en la que te quedas atrapado y como mecanismo compensatorio continúas perpetuando tus malos hábitos en tu vida. Tal vez te encuentres exactamente en esa posición ahora mismo y en este video, aquí te mostraré cómo cambié. Voy a intentar mostrarte algunas cosas rápidamente que puedas hacer. No significa que sean simples, pero son rápidas y pueden sacarte de este camino y rápidamente llevarte por un camino más funcional. Honestamente, no sabía que algún día podría ser productivo, que algún día podría llegar a la condición en la que estoy ahora. Logré desarrollarme intelectual y físicamente porque vivía en ese ciclo de retroalimentación positiva, en un automatismo absurdo, en el que solo decía cosas disfuncionales. Y seguía creyendo que no era culpa mía, que eran las otras personas las que eran idiotas por llevar una vida saludable y querer ser productivas. Pero en realidad me di cuenta de que eran comportamientos perpetuados por reglas que yo mismo creé en mi vida, tanto implícitas como explícitas. Estudiando más sobre psicología y neurociencia, comprendí cómo funciona el comportamiento y descubrí una regla llamada la regla de Pareto. Me di cuenta de que esto también se aplica a nuestro comportamiento. La regla de Pareto básicamente dice que el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. Por lo tanto, si te enfocas en ese 20% que debes cambiar, es probable que haya un efecto cascada que mejore al menos el 80% de tu vida. Claro, este número es arbitrario y puede variar de persona a persona, pero está respaldado por la práctica clínica, donde se ha comprobado que si modificas el 20% de ciertos parámetros específicos en tu vida, mejorarán en gran medida otros aspectos de tu vida. La cuestión es intervenir en ese 20%. Sin embargo, no siempre es simple. De hecho, muchas veces esos cambios del 20% requieren mucha energía y complejidad, por lo que puede ser necesario buscar ayuda profesional. Por ejemplo, uno de los aspectos con los que solía equivocarme en el pasado y que era responsable del 80% de las consecuencias negativas en mi vida era el sedentarismo, fumar, beber y comer mal. Obviamente, modificar esos parámetros resultará en una mejora significativa en otros aspectos, pero no siempre es fácil intervenir en eso, ya que es posible que tengas una serie de hábitos disfuncionales almacenados en circuitos neuronales en tu cerebro, lo que dificulta el cambio por tu cuenta. Existen pequeñas cosas que puedes hacer que entran dentro de ese 20%. Supongamos que no puedes pagar a un nutricionista o a un psicólogo y tienes hábitos disfuncionales que dificultan cambiar el rumbo de tu vida. Aún así, hay algunas cosas extremadamente simples que puedes hacer dentro de ese 20% que generarán un efecto cascada en tu vida y que probablemente puedas hacer porque son gratuitas y cualquier persona puede hacerlas. Aquí te explicaré 2 cosas que debes hacer en tu vida para intentar cambiar esos hábitos disfuncionales que causan el 80% de las consecuencias negativas. Antes de hacer esto, es importante entender algunas cosas, porque aunque las modificaciones que voy a sugerir aquí son simples de implementar, están respaldadas por una serie de fundamentos neurocientíficos que necesito que entiendas para comprender el primero de estos fundamentos neurocientíficos. Para ello debemos conocer a un individuo llamado Donald Rupp. Donald Rupp fue un psicólogo estadounidense
y una de las figuras más importantes en la historia de la neurociencia y la psicología. En 1949 escribió un libro titulado Organization of Behavior, donde presenta una frase muy famosa y conocida que dice más o menos lo siguiente: los comportamientos que se ejecutan tienden a ser ejecutados. O de manera más específica y técnica, él dice que las neuronas que disparan juntas tienden a conectarse más y a fortalecerse. ¿Qué significa esto? Tienes una serie de células neuronales en tu cerebro y cuando se conectan, formando lo que llamamos sinapsis, esa conexión tiende a perpetuarse. Por lo tanto, si esa conexión en ese circuito es responsable de un comportamiento o hábito negativo que tienes, la tendencia es que ese comportamiento continúe existiendo mientras esas sinapsis sigan ocurriendo. Para explicarlo mejor, usemos una metáfora. Imagina que estás haciendo ejercicios de levantamiento de pesas en el gimnasio y estás entrenando tus bíceps. Cuanto más utilices tus bíceps, más fuertes se volverán. En tu cerebro es bastante similar, aunque en esta metáfora no hay un crecimiento físico como ocurre con los bíceps. Lo que sucede es un fortalecimiento en las conexiones neuronales, lo que hace que sea más fácil utilizar ese circuito porque ya lo has utilizado anteriormente. Es similar al entrenamiento muscular. Si eres una persona que, por ejemplo, ha entrenado solo los bíceps, tríceps y pectorales en el gimnasio durante toda su vida y nunca has entrenado las piernas, es probable que tengas una parte superior muy desarrollada, más desarrollada que la inferior. En tu cerebro ocurre algo similar. Si eres una persona que siempre ha tenido malos hábitos como fumar, beber alcohol, fiestas, sedentarismo y una mala alimentación, y te cuesta poner esfuerzo en una tarea, tu cerebro se volverá más hábil para realizar esas acciones y todo lo demás se volverá disfuncional. Entonces debes pensar en esto. Ya tienes una serie de músculos en tu cerebro, es decir, una serie de hábitos preestablecidos. Antes de llegar a este video, ya has formado una serie de sinapsis y circuitos. ¿Cómo puedes romper esto y cómo puedes cambiarlo? Eso es lo que vamos a intentar entender ahora de una manera rápida y sencilla, aunque no necesariamente fácil. Pero puedes intentar implementarlo en tu vida si tienes un mínimo de interés. La primera cosa que debemos entender para intentar cambiar esto es: el primer paso para comprender un comportamiento arraigado en nuestro cerebro es entender cómo se formó y por qué lo seguimos ejecutando. Para comprender esto necesitamos entender un concepto muy simple llamado comportamiento gobernado por reglas o comportamiento modulado por reglas. Si reflexionas al respecto, este es un término muy apropiado, ya que muchos de nuestros comportamientos, incluidos los funcionales y disfuncionales, los comportamientos negativos que tienes, pueden ser sostenidos porque has creado reglas en tu mente. Hay reglas más explícitas, como cuando entras en un restaurante y ves un letrero que indica reservado en una mesa, y por ende no te sientas en ella. Observa que tu comportamiento fue modulado por un letrero. Otro ejemplo es cuando estás caminando por la calle y el semáforo se pone en rojo. Frenas. Tu comportamiento fue modulado por un color. No sé si te estás dando cuenta. Tal vez nunca lo hayas pensado, pero nuestros comportamientos son ampliamente influenciados por reglas. Algunas de estas reglas las creamos nosotros mismos en nuestra mente, sin ninguna base. Me gusta especialmente un ejemplo. Una persona comienza una dieta y el martes come un pedacito de chocolate. Entonces, crea una regla en su mente de que dado que comió chocolate, ya no seguirá la dieta porque ya la arruinó. No tiene sentido dejar de hacer las otras comidas de la dieta solo porque comiste un chocolate. O por ejemplo, el jueves rompes la dieta y dices que la retomarás el lunes. No entiendo esto. Lunes es un día, al igual que el miércoles, tiene 24 horas y la gente hace cosas, pero has formulado en tu mente una lógica dentro del concepto de regla que te permite que eso controle tu vida. Otro ejemplo simple de una regla que solía seguir en el pasado y que yo mismo creé en mi mente era que no podía dejar de salir los fines de semana porque podría perderme algo.
No podía dejar de ver las redes sociales porque podría perderme algo. Sinceramente, no se pierde absolutamente nada. Perdiste quién salió del programa de televisión. Perdiste quién quedó embarazada de quién. En realidad eso no cambiará nada en tu vida, pero seguimos creando y alimentándonos del contexto en el que vivimos, y estas reglas, estas pequeñas reglas, se formulan en nuestras mentes, lo que nos lleva a tener una serie de hábitos extremadamente perjudiciales. Entonces, el primer concepto es que debemos entender que estas reglas existen. Tal vez a partir de ahora deberías centrarte un poco más en entender estas reglas para comprender lo que está sucediendo y tener la mínima posibilidad de cambiar. El segundo hábito es fácil de implementar siempre y cuando lo tomes en serio, pero las personas lo descuidan demasiado y eso se llama agenda. La agenda personal es realmente una agenda. Sí, una agenda. Es un mecanismo altamente efectivo para modular el comportamiento. Piensa si creamos una serie de reglas para modular nuestro comportamiento y estas reglas a menudo son disfuncionales, son terribles para nuestro cerebro y aún así las seguimos automáticamente. ¿Por qué no usas una herramienta extracortical fuera de tu cerebro para modular tu comportamiento hacia el lado positivo? ¿Sabes cuando escuchas hackea tu cerebro? Hackea tu cerebro. Bueno, estoy más cerca de hackear tu cerebro usando una agenda. La agenda es un mecanismo extracortical para modular el comportamiento. Es barata, es fácil de usar, de hecho, es gratuita. Si usas papel o incluso Google Calendar, es fácil de usar, pero tienes que crear valor por eso. Debes mirar la agenda y respetar lo que está en ella. No sé si comprendiste, pero la idea central es que crees una regla que esté incorporada y categorizada en una agenda, y a partir de eso, tu comportamiento debe respetar lo que está allí. Y amigo, es importante que te sientas más incómodo al no cumplir con el evento que si lo hicieras. Te daré un ejemplo. Si necesitas hacer ejercicio, allí está el evento en la agenda. Al final del día necesitarás ir al gimnasio, o terminar de escribir un informe, o leer 10 páginas de un libro. Debes sentirte peor al no hacerlo que al hacerlo. ¿Entiendes? No hacerlo debe ser más costoso psicológicamente para ti que hacerlo. De esta manera, creas un mecanismo punitivo y la punición modula mucho nuestro comportamiento, porque necesitas crear estos mecanismos punitivos en una sociedad regida por estímulos de recompensa. Y cuando hablo de punitivo, aquí no me refiero a latigazos en la espalda, me refiero a sentirte mal. Es importante que no escuches a tus amigos molestos que te dicen: no, tienes que aguantar, no puedes relajarte, tómate unas vacaciones. Por lo general, las personas que dicen eso son personas fracasadas, que no tienen nada en su vida y siguen diciéndole a los demás que sigan el mismo camino. Es importante que te exijas un poco. No estoy diciendo que te obsesiones. Por eso tenemos un límite del 70%. Puede llegar un día en el que digas: bueno, hoy ya he cumplido el 70% y no voy a hacer estas últimas cosas aquí. Y eso te generará un confort psicológico porque tendrás esa grasa para quemar. Pero es importante que crees cierta incomodidad al no cumplir con lo que está allí, porque de esta manera, y solo de esta manera, la agenda se convertirá en un mecanismo de modulación de comportamiento capaz de hacer que realices algo que no quieres hacerlo. Y de esta manera, poco a poco, vamos cambiando nuestros comportamientos. Aquí hay algunos pasos para implementar efectivamente el uso de una agenda. Primero, consigue una agenda. Puedes optar por una agenda física en papel o utilizar una aplicación de calendario en tu dispositivo electrónico. Elige la opción que más te convenga y te resulte cómoda de usar. Segundo, establece metas y prioridades. Antes de comenzar cada día o semana, define tus metas y prioridades. Piensa en lo que quieres lograr y qué tareas son más importantes para avanzar hacia tus objetivos. Tercero, programa tus actividades.
Asigna un tiempo específico en tu agenda para cada tarea o actividad que planees realizar. Asegúrate de ser realista al establecer los plazos y considera el tiempo que realmente necesitarás para completar cada tarea. Cuarto, sé consistente. Mantén el hábito de revisar y actualizar tu agenda regularmente. Puedes hacerlo al comienzo o al final de cada día, o incluso semanalmente. Asegúrate de anotar nuevas tareas y ajustar tu programación según sea necesario. Quinto, cumple con tu agenda. Una vez que hayas establecido tus tareas y horarios, es importante comprometerte a cumplir con ellos. Trata tu agenda como un compromiso serio contigo mismo y respétala. Evita posponer las tareas o ignorarlas a menos que sea absolutamente necesario. Sexto, evalúa y ajusta. A medida que utilices tu agenda, evalúa regularmente tu progreso y los resultados que estás obteniendo. Haz ajustes en tu planificación si es necesario y aprende de tus experiencias anteriores para mejorar en el futuro. Recuerda que el objetivo de utilizar una agenda es ayudarte a mantener el enfoque, la organización y la disciplina en tu vida diaria. Al seguir una agenda, puedes maximizar tu tiempo, evitar la procrastinación y asegurarte de que estás trabajando hacia tus metas de manera efectiva.